¿Qué tal? Les voy a presentar algunos ejemplos de resolución de problemas de la primera parte del curso. En particular vamos a ver ejemplos de cálculo de retardo de extremo a extremo, en donde tienen que ver los componentes de retardo nodal que hemos estudiado, en particular retardo de transmisión, retardo de propagación, retardo de procesamiento y retardo en la fila de espera. Vamos a ver también un par de ejemplos de cálculo del throughput. Y finalmente vamos a ver un ejemplo de la interpretación del producto del retardo por el ancho de banda. Bien, vamos a comenzar. Este problema dice lo siguiente. Considera un paquete de tamaño L que comienza en la estación A. Viaja sobre un enlace hacia un conmutador y luego desde dicho conmutador sobre un enlace hacia la estación B. Sean DI, SI y RI la longitud, la velocidad de propagación y la velocidad de transmisión del enlace I para I igual a 1 y 2. El conmutador hace que cada paquete incurra en un retardo de proc. Asumiendo que no hay retardo en la fila de espera, ¿cuál es el retardo total de extremo a extremo? Que aquí denoto de end-to-end, para el paquete en términos de DI, SI y RI, en donde I es igual a 1 y 2, y también en términos de L. Bueno, pues el escenario nos dice solamente lo siguiente. Tenemos a una estación emisora, una estación receptora, y a la mitad tenemos un conmutador. Aquí puse un ruteador, de hecho. Hay dos enlaces, el enlace 1 y el enlace 2, y se va a transmitir un paquete con estas características de los enlaces y del paquete. Entonces, pues, ¿cuál es el retardo total de extremo a extremo? Nos están pidiendo que ignoremos el retardo en la fila de espera. Quiere decir que pues, no hay ningún paquete formado en la fila de espera de salida de este ruteador o de este conmutador. Bien, pues, el primer retardo en el salto de la computadora hacia el ruteador es el retardo de transmisión del paquete más el retardo de propagación. Luego, ¿qué sucede? Pues el conmutador recibe el paquete, nos dicen que consideremos el retardo de procesamiento, entonces verifica sus encabezados, verifica si ha sido alterado o no el paquete, y entonces se incurre en un retardo de proc, que es el retardo de procesamiento. Y finalmente, la siguiente escala, que es hacia el destino, pues tenemos el retardo de transmisión 2 más el retardo de propagación 2. Si nos piden calcular el retardo total de extremo a extremo, pues tenemos que sumar esos componentes de retardo. Si lo escribimos, pondremos así: el retardo de extremo a extremo es el retardo de transmisión 1 más el retardo de propagación 1 más el retardo de procesamiento en el conmutador más el retardo de transmisión más el retardo de propagación en la segunda escala. Expresándolo en términos de I, pues tenemos la siguiente expresión: L entre R1 más D1 entre S1 más el retardo de procesamiento más L entre R2 más D2 entre S2. O bien podríamos expresarlo también de esta manera: el retardo de procesamiento más la sumatoria desde I igual a 1 hasta 2 del retardo de transmisión más el retardo de propagación. Esto da respuesta a lo que nos solicitan en este problema. La siguiente parte nos dicen que pues ahora le pongamos valores a lo que acabamos de encontrar. Solamente pues vamos a sustituir estos valores en la ecuación de la diapositiva anterior. Supongo que el paquete es de 1000 bytes, que la velocidad de propagación en ambos enlaces es de 2 por 10 a la 8 metros por segundo, que la velocidad de transmisión de ambos enlaces es de 1 megabit por segundo, que el retardo de procesamiento en el conmutador es de 1 milisegundo, que el primer enlace mide 4000 kilómetros y que el segundo 1000 kilómetros. Para esos valores, ¿cuál es el retardo de extremo a extremo? Insisto, lo que nos están pidiendo es solamente que sustituyamos los valores en la ecuación que se entregó como respuesta en la parte anterior. Aunque esto sea muy sencillo, cuando realizamos esto debemos ser cuidadosos en que las unidades sean correctas. Hay veces que nos dicen bytes y no los convertimos a bits. Hay veces que nos dicen kilómetros y no los convertimos a metros. O bien no manejamos ambas unidades en las relaciones de división. Eso es importante verificar para entregar un resultado correcto. Entonces vamos a sustituir en la ecuación anterior. Tenemos todos los componentes de retardo en el que incurre el paquete desde la estación emisora hasta la receptora. Entonces el primero son los
8000 bits del paquete divididos entre 1 por 10 a la 6 bits por segundo. En este caso pues se eliminan bits con bits, veamos. Y la siguiente parte pues es exactamente lo mismo. Tenemos ahora los componentes de retardo de propagación. El primer enlace es de 4 kilómetros, perdón, de 4000 kilómetros, o sea, de 4 por 10 a la 6 metros. Metros con metros se eliminan. La velocidad de propagación es de 2 por 10 a la 8 metros por segundo. Metros entre metros, es correcta la relación. Y el segundo enlace mide 1000 kilómetros, o sea, 1 por 10 a la 6 metros. Metros con metros se eliminan. Y finalmente tenemos el retardo de procesamiento, que es de 1 milisegundo. Haciendo las operaciones, pues nos queda 8 entre 1 a 8 por 10 a la menos 3. Luego 8 por 10 a la menos 3. 4 entre 2, 2. Y hacemos operaciones con las potencias por 10 a la menos 2. Entonces tenemos aquí 20 milisegundos. Luego tenemos 5 milisegundos y finalmente 1 milisegundo. Todas estas unidades son milisegundos, entonces podemos sumarlas. 8 más 8, 16. 16 más 20, 36. Más 5, 41. Más 1, 42. Y esta es la respuesta que entregamos para esta asignación. El siguiente problema tiene que ver igualmente con los componentes de retardo nodal. Este problema dice: considere dos conmutadores conectados directamente por un enlace de 5000 kilómetros. Solamente tenemos dos conmutadores que tienen, en donde hay una velocidad de propagación en ese enlace de 2.5 por 10 a la 8 metros por segundo y velocidad de transmisión de 1 megabit por segundo. Hay dos preguntas. La primera dice: ¿cuánto tiempo toma mover un paquete de 1000 bytes desde un conmutador hasta el otro? Y la segunda dice: generalmente, ¿cuánto tiempo toma mover un paquete de tamaño L sobre un enlace de longitud D, velocidad de propagación S y velocidad de transmisión R? Muy similar al anterior, el escenario es distinto. Vamos a ver la primera parte. ¿Cuánto toma mover un paquete de 1000 bytes desde un conmutador hasta el otro? Bueno, solamente tenemos dos conmutadores, tenemos un enlace. Y pues como hemos visto, solamente consideramos el retardo de transmisión y el de propagación. Tenemos el de transmisión, 8 por 10 a la 3 bits entre 1 megabit por segundo. Y luego 5 por 10 a la 6 metros entre la velocidad de propagación. En ambos tenemos segundos para que nos dé 28 milisegundos. El inciso B nos preguntan cuánto tiempo toma mover en general un paquete de tamaño L sobre un enlace de longitud D, velocidad de propagación S y velocidad de transmisión R. Bueno, pues es lo mismo que el anterior, nada más que ahora lo hacemos en sentido inverso. Vamos a dar la expresión general. Entonces tenemos el retardo de transmisión más el de propagación. El retardo de un solo salto, por eso le pongo de hop. Eso es todo por este problema. Vamos a ver el siguiente. El siguiente tiene que ver con el throughput promedio de extremo a extremo, suponiendo que solamente hay un flujo en el camino. Dice: suponga que la estación A desea enviar un archivo de gran tamaño a la estación B. El camino de A a B tiene tres enlaces de velocidades R1, que es de 500 kilobits por segundo, R2 igual a 500 kilobits por segundo y R3 igual a 1 megabit por segundo. O sea, el de mayor ancho de banda es R3. Recuerden aquí el ejemplo o la analogía que les puse de botellas una tras otras unidas por una tubería, unas más anchas que otras. Y hablábamos entonces de cuál es el cuello de botella y cuál es el que restringía la velocidad máxima a la cual atravesaba el agua de una tubería a otra. Aquí es algo muy similar. Entonces observemos esto. Dice: suponiendo que no hay tráfico en la red, ¿cuál es el throughput de transferencia del archivo? O sea, suponiendo que es el único flujo que tenemos. Aquí vimos una expresión muy simple, en donde, pues si tenemos tres enlaces, vemos cuál es el mínimo ancho de banda de esos enlaces. Tenemos 500 kilobits por segundo, 500 kilobits por segundo y 1 megabit por segundo, el cual es pues la cifra mayor. Entonces el mínimo de esos tres es 500 kilobits por segundo, el cual es la respuesta a este inciso.
La segunda parte, pues seguimos con el mismo escenario y ahora nos dicen que tenemos que suponer que el archivo mide 4 millones de bytes y nos piden dividir el tamaño del archivo por el throughput. ¿Cuánto tiempo tomará la transferencia del archivo hacia B? Bueno, pues es una simple división. 4 millones de bytes, son bytes, veamos. Entonces los vamos a pasar a bits para manejar correctamente las unidades. Un byte son 8 bits, entonces 4 por 8, 32. 32 por 10 a la 6, o sea, 32 millones de bits. Divididos por el throughput. Entonces bits con bits se eliminan, nos quedan segundos. 10 a la 6 entre 10 a la 3 nos da 10 a la 3 y nos quedan aquí 64 segundos. Finalmente nos piden cambiar los parámetros, tal y como vimos en clase. Nos dicen que tenemos que repetir los dos primeros incisos, pero ahora reducimos el ancho de banda de R2 a 100 kilobits por segundo. Es decir, en el primero tenemos 500, voy a ponerlo así, que están aquí. En el segundo tenemos 100 y en el tercero tenemos 1000, o sea, 1 megabit por segundo. ¿Cuál es el mínimo de estos? Pues evidentemente vemos aquí que es 100 y con ese valor pues vamos a calcular igual lo que entregamos para B. El throughput va a ser el mínimo de estos tres, como lo acabo de escribir, 500, 100 y 1000. Evidentemente el mínimo es 100, el cual es la respuesta para la parte correspondiente a A. Y para la parte correspondiente a B, pues como estamos reduciendo 5 veces el throughput del cuello de botella, pues entonces el tiempo de transferencia va a aumentar correspondientemente ahora 5 veces. Si hacemos la división, vemos que estos 320 segundos es 5 veces más grande que el tiempo que entregamos en el inciso anterior. Bien, este es un ejercicio de throughput. Hemos visto otro tipo de ejercicios de throughput en el curso que tiene que ver con la equidad. Vamos a ver nuevamente un ejemplo de esto. Este ejemplo dice lo siguiente: suponiendo que el enlace intermedio se comparte equitativamente en el escenario que vemos en la pantalla, dice, es decir, divide igualmente su velocidad de transmisión entre las 5 pares. Aquí debo de corregir, son 4 pares. Corrijan, aquí es 4 pares, no 5 pares. ¿Cuál es el máximo throughput alcanzable en megabits por segundo para cada uno de los 4 pares? Ahora sí está bien. Cliente-servidor. ¿Cuál es el enlace cuello de botella? Entonces vemos ahí 4 flujos que van de cada uno de los servidores hacia cada uno de los clientes, de arriba hacia abajo. En medio tenemos internet. Aquí se representa un enlace, el ancho de banda que ofrece internet en ese instante, que es de 100 megabits por segundo. Los anchos de banda de los enlaces de los servidores hacia internet, cada uno son de 90 megabits por segundo. Y los anchos de banda de los enlaces que van de internet hacia los clientes son de 70 megabits por segundo. Nos dicen que el de en medio se divide equitativamente. O sea, tenemos 4, si lo dividimos equitativamente, entonces 100 entre 4, cada uno de estos recibiría 25 megabits por segundo. Nos preguntan dos cosas: ¿cuál es el máximo throughput alcanzable para cada uno de los 4 pares y cuál es el enlace cuello de botella? Pues vamos a responder el primero, que es de manera muy similar al anterior, teniendo en cuenta que el enlace del centro se reparte equitativamente. Entonces el máximo throughput alcanzable pues va a ser el mínimo de esos tres valores, 90, 25, o sea, 100 entre 4, que se está repartiendo equitativamente, y 70. O sea, el mínimo entre 90, 25 y 70. Evidentemente el mínimo es 25, entonces el máximo throughput alcanzable es de 25 megabits por segundo. Ahora la segunda pregunta se responde inmediatamente a partir de esto. ¿Cuál es el enlace cuello de botella? Tenemos los enlaces de los servidores, los enlaces de los clientes y el enlace central, que es el de internet, que ese es el que restringe el máximo throughput alcanzable. Entonces, pues el enlace intermedio es el que restringe el máximo throughput alcanzable y por lo tanto es el cuello de botella. Es el enlace compartido. Este difícilmente va a ser un escenario realista. Un escenario realista es en donde podemos suponer que nosotros o el otro extremo son los que tenemos el enlace cuello de botella. En el núcleo de internet es donde se tiene un ancho de banda elevadísimo. Pero bueno, este ejemplo es para que comprendamos el concepto de cuello de botella y cuál es el máximo throughput alcanzable en escenarios como este.
la configuración podría ser distinta, entonces con base en ello podemos poner distintos escenarios del problema. Vamos a pasar a otro ejemplo. Este ejemplo es muy importante. Es muy importante porque tiene que ver con el concepto de congestión. Recuerden que utilicé esta figura para explicar el concepto de congestión y otros conceptos más. En particular, en este caso me voy a concentrar en el concepto del producto del retardo por el ancho de banda. ¿Cuál retardo? El retardo de propagación, el que vemos resaltado aquí. Y estoy reutilizando esta figura para recordar que en este escenario, este enlace, el que une al ruteador 2 con el ruteador 3, está completamente lleno. Ya no le cabe ni un bit más. Y es precisamente ese el concepto del producto del retardo por el ancho de banda. El producto del retardo por el ancho de banda indica la capacidad máxima de un enlace en bits. En esta figura quiere decir que este enlace, el que une al ruteador 2 con el ruteador 3, ha alcanzado su capacidad máxima y ya no puedo alojar ni un bit más. Por lo tanto, acá se comenzó a formar una fila de espera. Podría explicar la otra parte, eso ya la vimos en el curso también. Aquí nos vamos a enfocar en el concepto del producto del retardo por el ancho de banda. Entonces, ese enlace está lleno, ya no le cabe ni un bit más, está completamente ocupado. Quiere decir que alcanzó este valor, retardo de propagación por el ancho de banda. Y este lo vamos a utilizar para responder al siguiente problema. Este, si mal no recuerdo, es el problema 25 del capítulo 1 del libro. Dice, suponga que hay dos estaciones, A y B. Tenemos a dos estaciones que están separadas 20.000 kilómetros, una distancia enorme. De aquí a Europa, por ejemplo, a París son cerca de 11.000 kilómetros. Así que, pues imaginen la distancia. Es solamente un problema de referencia para que veamos de manera ilustrativa qué significa el producto del retardo por el ancho de banda. Entonces tenemos dos estaciones separadas 20.000 kilómetros y están conectadas por un enlace directo de 2 megabits por segundo. Una velocidad bajísima. Suponga que la velocidad de propagación sobre el enlace es 2.5 por 10 a la 8 metros por segundo. Nos van a preguntar varias cosas. Primero, calcular el producto del retardo por el ancho de banda, o sea, R por dprop. Pues lo podemos hacer con los valores que nos dan ahí. R por dprop, pues es 2 por 10 a las 10 bits por segundo, o sea, 2 megabits por segundo. Luego por el retardo de propagación. El retardo de propagación es la longitud del enlace dividida por la velocidad de propagación en el mismo. La longitud del enlace son 20.000 kilómetros, o sea, 20 por 10 a las 6 metros, divididas por la velocidad de propagación en el enlace, que es 2.5 por 10 a la 8 metros por segundo. Eliminamos metros con metros. Y nos quedan finalmente que tenemos 2 por 10 a la 6 bits por segundo, multiplicados por 8 por 10 a la menos 2 segundos. Aquí eliminamos segundos con segundos. Y al final vamos a tener 16 por 10 a la 4 bits, o sea, 160.000 bits. Ese es el producto del retardo por el ancho de banda. Esa es la interpretación a continuación que le vamos a dar a ese concepto. Son preguntas interesantes para que veamos cómo observamos un enlace lleno de bits o un enlace que todavía no se ha completado a su máxima capacidad. Entonces, el producto del retardo por el ancho de banda con estos parámetros es 160.000 bits. Ahora el inciso B dice, considere que se envió un archivo de 800.000 bits de A a B y suponga que el archivo se envía continuamente como un gran mensaje. O sea, no se hacen pausas o no se segmentan. ¿Cuál es el máximo número de bits que habrá en el enlace en cualquier tiempo dado? Tenemos un enlace, ese enlace del cual calculamos su capacidad, del cual calculamos el producto del retardo por el ancho de banda. Y nos preguntan, ¿cuál es el máximo número de bits que habrá en el enlace? ¿Cuál de los dos números que tenemos ahí, 800.000 bits y los 160.000 bits, es mayor? Bueno, pues evidentemente el que es mayor es 800.000 bits. El archivo no cabe completo en el enlace. Entonces, el número máximo de bits que habrá en el enlace en cualquier tiempo dado va a ser de 160.000 bits, porque el archivo no cabe en el enlace. El inciso C nos preguntan cuál es la interpretación del producto del retardo por el ancho de banda. Eso lo hice previamente a comenzar este problema, pues recordar que el producto del retardo por el ancho de banda nos da la capacidad de un enlace en bits. ¿Cuántos bits le caben a ese enlace? Y eso lo pongo aquí, es el número máximo de bits que pueden estar en el enlace.
El inciso D nos pregunta cuál es el ancho en metros de un bit en el enlace. Esto les va a ser útil porque también se les pregunta esto en la segunda actividad técnica. Entonces, si no lo han hecho, pues esto les va a ser de soporte para atender esa parte. ¿Cuál es el ancho en metros de un bit en el enlace? Bueno, pues vamos a ver que un enlace de una longitud dada, vamos a pensar en un enlace cableado, ¿cuántos bits le caben? ¿Por qué le ponemos abajo R por D prop? Pues porque ya sabemos que es la capacidad máxima de un enlace. O un enlace de tal longitud, ¿cuántos bits le caben? Es la relación que estamos poniendo ahí en la pantalla. Si lo desarrollamos, bueno, pues tenemos que esto es 20 por 10 a la 6 metros, con los parámetros que nos dieron, dividido en 360.000 bits. Y finalmente tenemos 125 metros. Es el ancho de un bit en el enlace. El inciso E nos piden encontrar una expresión para el ancho de un bit en términos de la velocidad de propagación, la velocidad de transmisión y la longitud del enlace. Me parece que aquí lo puse como M y no como D, así que de una vez voy a cambiar aquí, voy a poner M, sin pérdida de generalidad. Entonces, pues partimos de esa expresión en el inciso anterior. Vamos a desarrollar. El retardo de propagación, pues no es otra cosa más que la longitud del enlace dividida entre la velocidad de propagación del mismo. Y bueno, aquí voy a retractarme de lo que dije, no es M. De entre D se elimina, S pasa para arriba y nos queda S dividido entre R, es decir, la velocidad de propagación en el enlace dividida por el ancho de banda del mismo. Es una expresión para encontrar el ancho de un bit en metros en un enlace. Y fíjense que pues finalmente no aparece la longitud del enlace porque se elimina dada la relación que estamos mostrando aquí. Espero que estos ejemplos les sean de utilidad para poder completar la tarea que tienen ustedes como asignación.